En una colonia tranquila, un policía veterano y su perro rastreador descubren señales extrañas en la casa de una anciana desaparecida. Al investigar, encuentran una nota desesperada y cámaras apuntando hacia el interior de la casa. Pero nada los prepara para el horror que los espera en el patio trasero. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La tarde caía suavemente sobre la colonia del Carmen, en Coyoacán, con ese aire característico del otoño en la Ciudad de México, que refresca el ambiente y pinta el cielo de tonos anaranjados. Las calles arboladas, repletas de fresnos centenarios y jacarandas que formaban un dosel verde sobre el asfalto, creaban una atmósfera de tranquilidad que parecía inmune al caos del centro de la ciudad. Era el tipo de lugar donde todos se conocían, donde las señoras todavía barrían las banquetas al final de la tarde y los vecinos se saludaban por su nombre. Roberto Gutiérrez conocía esa colonia como la palma de su mano. 47 años de edad, 23 dedicados a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, tenía ese andar característico de quien ya ha visto mucho en la vida, pero aún creía que valía la pena intentar hacer la diferencia. Las canas comenzaban a dominar sus sienes y algunas arrugas alrededor de los ojos delataban noches mal dormidas y preocupaciones que prefería no compartir, pero era en sus ojos cafés donde estaba su verdadera marca. Una mirada atenta, de esas que captan detalles que pasarían desapercibidos para la mayoría. A su lado caminaba Thor, un pastor alemán de pelaje negro y marrón impecable, con 7 años de experiencia en patrullaje. Pero Thor no era un perro común. Desde cachorro, demostró una sensibilidad inusual para captar los estados emocionales humanos. Los instructores de la unidad canina de la policía solían decir que Thor no solo olfateaba peligros físicos, sino que tenía un talento especial para detectar angustia, miedo y sufrimiento emocional. Era como si pudiera leer a las personas de una forma que iba más allá del entrenamiento convencional. Roberto y Thor formaban una dupla desde hacía 5 años, y el oficial había aprendido a confiar en los instintos del animal, tanto como confiaba en su propia intuición. Aquella tarde de jueves, la patrulla seguía su curso rutinario. Roberto saludaba a los comerciantes, observaba el movimiento, verificaba que todo estuviera en orden. Fue entonces cuando vio a don Antonio, el jardinero que cuidaba varias casas de la colonia desde hacía más de 15 años. El hombre estaba agachado junto a la banqueta, arrancando malas hierbas de un cantero, pero su expresión cargaba una preocupación que llamó la atención del policía. «Buenas tardes, don Antonio. ¿Todo en orden por aquí?», dijo Roberto acercándose. El jardinero se levantó, limpiándose las manos en sus pantalones de mezclilla gastados. Era un señor de unos 60 años, piel curtida por el sol, ojos claros y una franqueza en el hablar que venía de quien trabaja con la tierra. «Mire, oficial Gutiérrez, no sé si es idea mía, pero hay una situación que me tiene inquieto desde hace unos meses». Roberto se ajustó la gorra e hizo una seña para que el hombre continuara. Thor se sentó al lado del policía, atento, con las orejas erguidas. «Es sobre doña Elena, la señora que vive en aquella casa amarilla con portón verde», continuó don Antonio, señalando con la barbilla una residencia a unos 50 metros de allí. «Trabajo ahí, desde hace años. Doña Elena siempre fue un encanto, ¿sabe? Alegre, platicadora, siempre con una sonrisa. Me ofrecía café, me preguntaba por la familia, se reía de mis chistes malos. Ella cuidaba personalmente el jardín, insistía en escoger cada planta, cada flor. Vivía en la ventana saludando a los vecinos. ¿Y ahora?», preguntó Roberto, notando el tono de voz del jardinero. «Ahora desapareció. No es que se haya ido, pero es como si se hubiera esfumado. Hace como 4 meses que no la veo. Solo aparece su nuera, Leticia, y eso si bien me va, porque apenas si abre la puerta. Cuando lo hace siempre está con cara de pocos amigos, medio rara, ¿sabe? Habla de un modo robótico,
como si se hubiera aprendido de memoria lo que iba a decir. Me pide que deje las herramientas en el portón, ya ni siquiera entro, y se queda mirándome por la ventana con esa cara de quien está vigilando. Le confieso que me da un escalofrío. Roberto frunció el ceño. Conocía ese instinto que don Antonio estaba describiendo. Había aprendido a no ignorar esas señales sutiles, esos cambios de patrón que podían indicar que algo andaba mal. ¿Sabe si doña Elena se fue de viaje? ¿Está enferma? Don Antonio negó con la cabeza. Eso mismo le pregunté a Leticia, y me dijo que su suegra estaba bien, solo un poco cansada, que estaba descansando. Pero oficial, ya son 4 meses. Y doña Elena no era de quedarse encerrada. Iba a la panadería todos los días, platicaba con todo el mundo. El jardín, que tanto amaba, está medio abandonado. Yo cuido lo que puedo, pero se nota que ya no tiene el mismo cariño de antes. Y hay otra cosa. ¿Qué cosa? Los vecinos comentan que han oído ruidos extraños, como un metal golpeando, ¿sabe? Y perros ladrando desesperados. Pero cuando alguien pregunta, Leticia dice que no tienen ningún perro, que debe ser de otra casa. Pero el sonido viene de ahí, estoy seguro. Roberto absorbió la información, procesando cada detalle. Antes de que pudiera responder, el radio en su chaleco vibró. Era la central. Patrulla 37. Tenemos un reporte por alteración del orden en la calle de las Jacarandas, número 243. Vecinos reportan ladridos persistentes y ruidos metálicos. Favor de verificar. Roberto tomó el radio. 37, enterado. En camino. Soltó el botón y miró a don Antonio. ¿Cuál es la dirección de la casa de doña Elena? Calle de las Jacarandas 243, respondió el jardinero, con los ojos muy abiertos. Roberto sintió un hormigueo en la nuca. No creía en las coincidencias, no después de tanto tiempo trabajando en las calles. Voy a verificar personalmente. Gracias por la información, don Antonio. El jardinero asintió, pero la expresión de preocupación no se borró de su rostro. Cuídela, oficial. Doña Elena es buena gente. Roberto asintió y se dirigió a la patrulla, con Thor caminando a su lado. El perro parecía haber captado el cambio en el humor de su compañero y estaba más alerta, el hocico levantado, olfateando el aire. La casa de doña Elena estaba a solo 3 cuadras. Cuando llegaron, Roberto estacionó la patrulla frente al portón verde. La casa era de un solo piso, pintada de amarillo claro, con un porche techado y ventanas con rejas blancas. El jardín, como había mencionado don Antonio, parecía cuidado, pero sin el esmero que se esperaría de alguien apasionado por las plantas. Había rosales que necesitaban una poda, un macizo de hortensias medio marchito y el pasto creciendo de forma irregular. Lo que más llamó la atención de Roberto fueron las cámaras de seguridad, 3 de ellas, modernas, pero todas apuntando hacia el interior de la propiedad. Una enfocaba el porche, otra el costado de la casa y la tercera el patio trasero. Ninguna vigilaba la calle o el portón. Aquello era inusual. La gente instalaba cámaras para protegerse de amenazas externas, no para vigilar su propio espacio interno. Thor comenzó a olfatear el portón, inquieto. Roberto tocó el timbre y esperó. Silencio. Tocó de nuevo, esta vez manteniendo el dedo presionado por más tiempo. Nada. Estaba a punto de intentarlo una tercera vez, cuando escuchó pasos acercándose. La puerta se abrió parcialmente y una mujer de unos 35 años apareció en el resquicio. Cabello negro y lacio recogido en un chongo apretado, ojos oscuros sin expresión. Ropa demasiado formal para estar en casa en una tarde de semana. Pantalón de vestir negro y camisa blanca abotonada hasta el cuello. Su rostro era bonito, pero había una rigidez en él, como si cada músculo estuviera bajo un control consciente. Buenas tardes. Soy el sargento Roberto Gutiérrez. Recibimos un reporte por alteración del orden. ¿Podría hablar con usted unos minutos? La mujer no abrió la puerta por completo. Se quedó parada en el hueco, con los ojos fijos en Roberto y luego en Thor. No sé de qué habla. Aquí todo está en orden.
Su voz era extrañamente monótona, sin variación de tono, como si cada palabra hubiera sido medida antes de ser pronunciada. Los vecinos reportaron ladridos insistentes y un ruido metálico provenientes de esta residencia, explicó Roberto, manteniendo un tono profesional. Es solo una verificación de rutina. ¿Usted tiene perros? No, no tengo animales, debe ser de otra casa. Roberto observó a la mujer por un momento. Había algo profundamente perturbador en esa conversación. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía, como si estuviera leyendo un guión. Usted es Leticia, la nuera de doña Elena, ¿verdad? Trabajo en esta colonia desde hace años. Conocí a doña Elena. ¿Cómo está ella? Por primera vez, hubo un cambio casi imperceptible en el rostro de la mujer. Un ligero temblor en la comisura de los labios, rápidamente controlado. Mi suegra está bien, solo está descansando. Es una persona mayor y necesita tranquilidad. Entiendo. ¿Sería posible hablar con ella, solo para asegurarnos de que todo está bien? No. Está durmiendo y no. Se le puede molestar. Tengo un poder notarial para resolver todos sus asuntos. Roberto se dio cuenta de que no podría avanzar por ese camino sin una orden judicial, pero había algo allí que su instinto le gritaba que estaba mal. Thor, a su lado, comenzó a gruñir en voz baja, un sonido grave que indicaba incomodidad. De acuerdo, pero necesito que sepa que, si hay más reportes, tendremos que regresar con refuerzos. La alteración del orden es una falta administrativa. Leticia no parpadeó. No habrá más ruido. Que tengan un buen día. Y cerró la puerta con un clic firme de la cerradura. Roberto se quedó parado un momento procesando la interacción. Todo en aquello estaba mal. La postura, el tono de voz, las respuestas ensayadas, las cámaras apuntando hacia adentro, la negativa a dejarlo ver a doña Elena. Y Thor también lo había sentido. El perro seguía inquieto, con el hocico apuntando a la casa y las orejas hacia atrás. Antes de volver a la patrulla, Roberto caminó hasta el buzón empotrado en el muro. Estaba visiblemente lleno, con sobres y folletos desbordándose. Sacó algunos para verificar las fechas. Parte de la correspondencia tenía más de 2 semanas. Recibos de luz, agua, estados de cuenta bancarios. Alguien que vivía allí no estaba recogiendo el correo con regularidad. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Entre los sobres había un pequeño papel doblado, casi escondido entre los recibos. No tenía dirección ni timbre. Era solo un trozo de papel de cuaderno, doblado varias veces. Roberto miró a su alrededor. Verificó si alguien lo observaba y discretamente tomó el papel y lo guardó en su bolsillo. Regresó a la patrulla y condujo hasta un parque a unas cuadras de distancia. Se estacionó bajo la sombra de una jacaranda y abrió el papel. La caligrafía era temblorosa, irregular, como de alguien que escribía con prisa o con las manos temblando. Por favor, que alguien me ayude. No me deja salir. No me deja hablar con nadie. Sonríe todo el tiempo, pero hay veneno en lo que dice. Tengo miedo. Necesito ayuda, por favor. Elena. Roberto leyó la nota 3 veces, sintiendo una opresión en el pecho. Aquello lo cambiaba todo. No era solo una impresión o un malentendido. Era una petición de auxilio explícita. Una mujer mayor estaba pidiendo ayuda. Tomó su celular y llamó al sargento Fabián, su superior directo, en el sector. Fabián, habla Roberto. Necesito reportar una situación aquí en la del Carmen. Tengo indicios de que una mujer mayor podría estar siendo mantenida en una situación de vulnerabilidad. Encontré una nota escrita a mano pidiendo auxilio. Al otro lado de la línea, la voz del sargento Fabián demostraba preocupación. ¿Tienes acceso a la residencia? No. La nuera de la señora se negó a cualquier contacto. Dice que la anciana está durmiendo y que ella tiene un poder para resolver todo. Fabián guardó silencio por unos segundos. Mira, Roberto, esto es delicado. No podemos entrar a una casa sin una orden judicial. Pero si tienes indicios concretos de que alguien está en peligro inminente, podemos pedir autorización para una verificación de bienestar. Voy a hablar con el comandante. Mientras tanto,
Mantén la casa bajo observación discreta. No dejes que se den cuenta de que estamos investigando. ¿Entendido? Roberto colgó y miró a Thor, que estaba acostado en el asiento trasero, pero con los ojos fijos en él. La vamos a sacar de ahí, amigo. Todavía no sé cómo, pero lo haremos. El resto de la tarde fue una tortura de espera. Roberto hizo sus rondas habituales, pero su mente estaba atrapada en esa nota y en esa mirada vacía de Leticia. Conocía ese tipo de situación. Ya había lidiado con casos de abuso doméstico, negligencia, control psicológico. Pero había algo diferente aquí, algo más profundo y perturbador. Cuando terminó su turno a las 6 de la tarde, Roberto no se fue a casa. Se cambió de ropa, poniéndose una sudadera discreta y una gorra, y regresó a la colonia del Carmen. Estacionó a unas cuadras de la casa de doña Elena y caminó con Thor por la banqueta, como si fuera un hombre más paseando a su perro. La noche ya comenzaba a caer, y las luces de las casas se encendían una por una. La casa amarilla, sin embargo, permanecía extrañamente oscura. Solo una luz tenue provenía de una de las habitaciones del fondo. Roberto pasó frente a la casa sin detenerse, pero sus ojos captaron cada detalle. Las cortinas estaban cerradas, las ventanas atrancadas. No había movimiento visible. Continuó caminando hasta el final de la cuadra y giró a la izquierda, siguiendo hasta el callejón que daba acceso a la parte trasera de las casas de esa calle. El corazón le latía más rápido ahora. Sabía que estaba entrando en una zona gris. Técnicamente no tenía autorización para estar allí, pero la nota, la conversación con don Antonio, la actitud de Leticia, todo creaba un cuadro que no podía ignorar. El callejón era estrecho y mal iluminado. Thor lo seguía, tenso. De repente, el perro se detuvo, con el hocico levantado y las fosas nasales dilatadas. Estaba captando algún olor. «¿Qué pasa, Thor?» El perro avanzó hacia la barda trasera de la casa amarilla. Roberto lo siguió. Allí, en el suelo, cerca de la barda, había algunos objetos que parecían haber sido arrojados por encima. Empaques, vacíos de medicamentos, algunos con fechas de caducidad vencidas hacía meses. Reconoció algunos nombres: ansiolíticos, sedantes. Thor olfateó uno de los empaques y retrocedió, un gruñido bajo escapando de su garganta. Roberto tomó uno de los empaques con cuidado usando un pañuelo. En la etiqueta estaba el nombre: Elena María Sánchez Santos. En ese momento lo escuchó. Fue un sonido bajo, ahogado, pero inconfundible. Un llanto humano, proveniente del interior de la casa. No era fuerte, no era histérico. Era un llanto contenido, desesperado, el tipo de llanto de quien ha perdido la esperanza de ser escuchado. Roberto sintió que la sangre se le helaba en las venas. Miró la barda, que tenía unos 2 metros de altura. Del otro lado había una ventana pequeña, probablemente de un baño o una despensa. Sin pensarlo 2 veces, Roberto apoyó el pie en una saliente de la barda y se impulsó hacia arriba, logrando sujetarse del borde. Con esfuerzo, se jaló hasta poder ver por encima. El patio trasero estaba oscuro, pero había una luz tenue que venía de una puerta trasera. Y entonces la vio. Una figura estaba sentada en el suelo de lo que parecía ser un cuarto de lavado cerca de un lavadero. Era una mujer mayor, muy delgada, con el cabello blanco y revuelto. Estaba en camisón, abrazada a sus propias rodillas, meciendo el cuerpo hacia adelante y hacia atrás. Incluso a la distancia y en la penumbra, Roberto pudo ver que estaba en un estado de profunda aflicción. Pero lo que más lo impactó fue lo que vio a su lado: un tazón de comida en el suelo, como si fuera para un animal, y una cadena sujeta a la pared, con una esposa abierta al lado. El estómago de Roberto se revolvió. Aquello no era negligencia, aquello era cautiverio. Bajó de la barda rápidamente, con el corazón desbocado. Tomó el celular con las manos temblorosas y llamó directamente al comandante de guardia. «Comandante Méndez, habla el sargento Roberto Gutiérrez. Tengo una emergencia. Acabo de ser testigo de una mujer mayor en situación de privación ilegal de la libertad. Necesito autorización para entrar de inmediato. Calle de las Jacarandas, 243, Colonia del Carmen».
La voz del comandante era seria. ¿Estás absolutamente seguro de lo que viste, Roberto? Sí, señor. Vi a la víctima encadenada. Es una situación de emergencia. Su vida está en riesgo. Entrada autorizada, enviaré refuerzos de inmediato, pero entras bajo tu responsabilidad hasta que llegue el apoyo. Protege a la víctima. Yo asumo cualquier consecuencia legal. Roberto colgó y miró a Thor. Vamos, amigo, es ahora. Volvió a la barda, esta vez con más determinación. Logró subirse y con esfuerzo pasó al otro lado, cayendo en el patio. Thor, entrenado para situaciones así, dio un salto impresionante y pasó por encima de la barda, aterrizando junto a su compañero. Los dos avanzaron hacia la puerta trasera. Roberto probó la perilla. Estaba cerrada con llave. Miró a su alrededor y vio una ventana entreabierta. Con cuidado la forzó y logró abrirla lo suficiente para pasar. Dentro de la casa, el silencio era opresivo. El aire estaba pesado, con un olor a humedad y medicamentos. Roberto avanzó por el pasillo, con Thor a su lado, en dirección al lugar donde había visto a la anciana. Cuando entró al cuarto de lavado, la escena era aún peor de lo que había imaginado. La mujer estaba ahora acurrucada en un rincón, con los ojos desorbitados de pavor al verlo. Estaba mucho más delgada de lo que debería, con ojeras profundas y la piel pálida. Su ropa estaba sucia, el cabello descuidado. «Doña Elena», susurró Roberto, agachándose lentamente para no asustarla aún más. «Mi nombre es Roberto. Soy policía. Vine a ayudarla. Ya está a salvo». Pero la anciana no respondió. Solo lo miró con esa expresión de terror absoluto, como si ya no pudiera confiar en nada ni en nadie. Las manos le temblaban violentamente y comenzó a negar con la cabeza, repitiendo en voz baja: «Va a volver. Ella siempre vuelve. No puede verme hablando, no puede». Roberto sintió una rabia profunda crecer dentro de él. ¿Qué le había hecho esa mujer a doña Elena para dejarla en ese estado? Thor, sintiendo la aflicción de la anciana, se acercó despacio. A diferencia de Roberto, el perro no era visto como una amenaza. Se echó en el suelo, al lado de la señora, y apoyó suavemente el hocico en su mano. Fue un momento transformador. La anciana miró al perro, y por primera vez algo cambió en su rostro. Las lágrimas comenzaron a rodar, silenciosas. Extendió la mano temblorosa y acarició la cabeza de Thor, que se quedó absolutamente inmóvil permitiendo el contacto. «Perrito», murmuró ella con la voz entrecortada. «Perrito bonito». Roberto aprovechó ese momento de conexión. «Doña Elena, la voy a sacar de aquí, pero necesito que confíe en mí, ¿de acuerdo? La llevaré a un lugar seguro, al hospital. No me va a dejar. Ella controla todo. Todo. Ya no más, se lo prometo». Fue entonces cuando oyeron el ruido de la puerta principal abriéndose. Pasos firmes resonaron por el pasillo. Roberto se levantó de inmediato, interponiéndose entre la anciana y la puerta. Leticia apareció en la entrada del cuarto de lavado. Al ver a Roberto allí, su expresión cambió por primera vez. No fue sorpresa, no fue miedo, fue odio puro. «Usted está invadiendo mi propiedad», dijo ella con la voz aún controlada pero con un tono gélido. «Esto es ilegal. Y usted está cometiendo privación ilegal de la libertad y abuso de persona vulnerable. Está detenida». Leticia dio un paso adelante, pero Roberto levantó la mano. «No se acerque. Los refuerzos policiales están en camino». Por un momento, los dos se miraron fijamente, y entonces algo aterrador sucedió. Leticia sonrió. No fue una sonrisa de burla o de desafío. Fue una sonrisa genuina, casi serena, como si realmente creyera que estaba en lo correcto. «La estaba ayudando», dijo Leticia con esa calma perturbadora. «Necesita disciplina, necesita aprender. Todo lo que hice fue por amor, para corregirla». Roberto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa mujer no estaba fingiendo, realmente creía en lo que decía. La distorsión era profunda, estructural. Las sirenas comenzaron a sonar afuera. Los refuerzos habían llegado. Leticia escuchó el sonido y su sonrisa no se alteró.
No lo van a entender, dijo tranquilamente. Nadie lo entiende, pero yo hice lo correcto. Siempre lo hice. Momentos después, otros policías entraron en la casa. Leticia fue detenida sin oponer resistencia, manteniendo esa expresión serena y aterradora. Los paramédicos llegaron rápidamente y comenzaron a atender a doña Elena, que estaba en shock, temblando, incapaz de formar frases completas. Roberto salió de la casa y se recargó en la patrulla, sintiendo el peso de todo lo que había presenciado. Thor se acercó y apoyó el hocico en su pierna, como si entendiera que su compañero también necesitaba consuelo. Mientras la ambulancia se llevaba a doña Elena, Roberto miró la casa amarilla. ¿Cuántas historias silenciosas existían escondidas detrás de puertas cerradas? ¿Cuántas personas estaban pidiendo auxilio sin que nadie las escuchara? Esa noche, Roberto no pudo dormir. La imagen de la anciana acurrucada en el rincón, la sonrisa perturbadora de Leticia, la petición de auxilio garabateada en ese papel. Todo se mezclaba en su mente, y sabía que esto apenas estaba comenzando. El Hospital General de Zona Sur tenía esa atmósfera característica de las madrugadas, silenciosa, pero nunca completamente quieta. El pasillo del área de psiquiatría olía a desinfectante mezclado con el café recalentado de las máquinas expendedoras. Roberto llevaba casi 3 horas sentado en una silla de plástico duro, con los codos apoyados en las rodillas, las manos entrelazadas y la vista fija en el brillante suelo de 1900 de linóleo. Thor estaba echado a sus pies, con la cabeza apoyada en las patas, pero con los ojos abiertos y atentos. Todavía eran las 4 de la mañana cuando la doctora salió de la habitación. La doctora Camila Ramírez tendría unos 40 años, cabello castaño recogido en una práctica cola de caballo, ojeras profundas y una expresión que mezclaba cansancio con indignación contenida. Acercó una silla y se sentó junto a Roberto, soltando un largo suspiro antes de hablar. «Sargento Gutiérrez», comenzó quitándose los lentes y frotándose los ojos, «lo que vi hoy me va a perseguir por un buen tiempo. Y mire que llevo 15 años trabajando en urgencias psiquiátricas». Roberto levantó la mirada, preparándose para lo que venía. «¿Cómo está ella?» «Físicamente, desnutrida, deshidratada, con lesiones que indican sujeción física prolongada», explicó la doctora con voz profesional pero cargada de emoción. «Pero lo peor no es el cuerpo, es la mente. Doña Elena está en un estado de trauma psicológico severo. Apenas puede formar frases completas. Cuando intentamos hacerle preguntas entra en pánico, empieza a temblar, pide disculpas compulsivamente, como si tuviera miedo de ser castigada por hablar». Roberto apretó los puños, sintiendo que la rabia crecía de nuevo. ¿Cuánto tiempo estuvo en esas condiciones? La doctora negó con la cabeza. Por las señales físicas y psicológicas, diría que al menos 6 meses de abuso progresivo, pero posiblemente más. Lo que me asusta es la sofisticación del control. No fue solo agresión física. Fue un desmantelamiento sistemático de su identidad, aislamiento completo, privación sensorial en algunos momentos, ciclos de castigo y falsa compasión. Es un patrón que vemos en casos extremos de manipulación psicológica. ¿Se va a recuperar? Camila dudó antes de responder. No lo sé. El cerebro humano es resiliente, pero el trauma que sufrió fue profundo. La mantendremos sedada por ahora, para que el cuerpo descanse y para protegerla de su propio pánico. Cuando despierte, comenzaremos una terapia intensiva, pero será un camino largo y doloroso. ¿Puedo verla? Puede, pero está dormida. Y hay algo más, sargento. Diga. Cuando estaba haciendo los exámenes iniciales, recuperó la conciencia por unos instantes. ¿Sabe qué fue lo primero que dijo? Preguntó por el perro. Dijo que el perro era bueno. Fue la única frase clara que logró articular. Después volvió a estar confundida y asustada. Roberto miró a Thor, que levantó la cabeza al sentir la atención. Él sintió su sufrimiento antes que cualquiera de nosotros, dijo Roberto con la voz entrecortada. Creo que ella también sintió que él estaba ahí para protegerla. La doctora sonrió por primera vez.
Los animales tienen una capacidad increíble para acceder a capas emocionales que nosotros, los humanos, a menudo ignoramos. Quizás el perro sea un puente importante para su recuperación. Roberto se quedó en el hospital hasta el amanecer, cuando terminó el turno de Camila. Le permitieron entrar a la habitación por unos minutos. Doña Elena estaba acostada en la cama, conectada a sueros y monitores. Su rostro, incluso relajado por el sedante, todavía mostraba marcas de sufrimiento. El personal de enfermería le había lavado y peinado el cabello blanco y llevaba una bata de hospital limpia. Se veía tan frágil, tan pequeña en esa cama. Roberto se quedó de pie junto a la cama, sin saber exactamente qué decir o hacer. Solo observó, y se prometió en silencio que haría justicia. Cuando salió del hospital, el sol ya estaba alto. La Ciudad de México despertaba con su ritmo característico. El metro lleno, tráfico intenso, el sonido de los claxones y el olor a pan recién hecho de las panaderías. Pero Roberto se sentía como si estuviera desconectado de todo aquello. Su mente estaba atrapada en esa habitación, en esa mujer rota. Condujo hasta la comandancia y fue directo a la oficina del comandante Méndez. La puerta estaba abierta y el comandante hablaba por teléfono, pero le hizo una seña a Roberto para que entrara. Sí, señor fiscal, tenemos evidencia suficiente para mantener la prisión preventiva. Sí, enviaremos el informe completo al final del día. Colgó y miró a Roberto, señalando una silla. Siéntate, Roberto. Tienes cara de no haber dormido. No pude, señor. El comandante Méndez era un hombre de unos 55 años, con el cabello completamente blanco, lentes para leer colgando de una cadena en el cuello y una postura que inspiraba respeto. Tenía ese aire serio pero humano de quien ya ha visto mucha injusticia y todavía le importa. Acabo de hablar con el fiscal del Ministerio Público a cargo del caso. La mujer, Leticia Ferreira de la Costa, responderá por privación ilegal de la libertad, tortura psicológica, abuso de persona vulnerable y apropiación de bienes. Las pruebas son contundentes. El hijo de la víctima, Andrés Santos, ya fue localizado. Estaba en Canadá por trabajo. Regresa hoy mismo. Roberto sintió un alivio parcial. ¿Cómo está reaccionando ella? ¿Leticia? Méndez soltó un suspiro pesado. Es lo más perturbador que he visto. No muestra remordimiento. Al contrario. Durante el interrogatorio, hablaba con esa calma aterradora, explicando que estaba aplicando métodos educativos a su suegra. Dijo que doña Elena era desobediente, que no respetaba las reglas de la casa, que necesitaba disciplina. Llamó a lo que hizo terapia conductual. Roberto sintió que se le revolvía el estómago. ¿De verdad se lo cree? Aparentemente sí. Los psiquiatras que la evaluaron dijeron que presenta un trastorno delirante con componentes de manía de control. Creó una realidad propia donde ella era la salvadora, la persona que estaba corrigiendo los errores de su suegra. Es una distorsión profunda de la percepción moral. ¿Y el esposo? ¿El hijo de doña Elena? Ese es otro punto importante. Hablamos con él por videollamada. Andrés está destrozado. Viajó a Canadá hace 8 meses para un proyecto de trabajo de larga duración. Dejó a su madre al cuidado de su esposa, confiando en que sería bien tratada. Leticia siempre fue atenta y cuidadosa cuando él estaba presente. No tenía la menor idea de lo que estaba pasando. ¿Le ocultó todo? Perfectamente. Y hay más. Obtuvimos acceso al celular y a la computadora de Leticia. Mantenía conversaciones falsas con Andrés, enviándole fotos antiguas de su suegra, diciendo que todo estaba bien, que su mamá estaba feliz. Manipulaba cada detalle para mantener la ilusión. Andrés estaba completamente engañado. Roberto se pasó la mano por la cara, exhausto. ¿Cuántas veces pasa esto sin que nadie se dé cuenta? Más de las que nos gustaría admitir, respondió Méndez con amargura. Los adultos mayores son especialmente vulnerables, dependen de sus familiares, pierden autonomía y cuando caen en manos de alguien sin escrúpulos pueden sufrir horrores en silencio. La sociedad todavía trata el abuso a los ancianos como algo secundario, menos importante.
pero es tan devastador como cualquier otra forma de violencia. Roberto se quedó en silencio un momento, procesándolo todo. Señor, quiero seguir este caso hasta el final. Quiero asegurarme de que ella sea castigada y que doña Elena reciba todo el apoyo necesario. Méndez asintió. Puedes seguirlo. Y hay algo más. La casa fue peritada esta mañana. Lo que encontramos adentro es espeluznante. Te voy a pasar el informe preliminar. El comandante le entregó una carpeta a Roberto, quien comenzó a hojearla. Las fotos adjuntas mostraban detalles que no había visto la noche anterior. El cuarto de doña Elena había sido transformado en una especie de celda. La cama tenía barandales, como si fuera para un niño. Había cerrojos en las ventanas, cerraduras en la puerta por fuera. En el armario, ropa vieja y sucia. En la pared, un cartel escrito a mano con reglas absurdas. No hablar sin permiso, no salir del cuarto sin autorización, obedecer siempre, sonreír cuando se te ordene. Pero lo que más perturbó a Roberto fue el diario. Leticia mantenía un registro detallado de todo, páginas y páginas, con anotaciones sobre el comportamiento de su suegra, estrategias de control, reflexiones sobre métodos educativos. Había dibujos de cronogramas, listas de castigos y recompensas, análisis psicológicos de aficionada. Era como si estuviera realizando un experimento científico. Una de las páginas decía: «Hoy lloró cuando le pedí que lavara los trastes. Esto demuestra falta de gratitud. Aplicar aislamiento de 6 horas en el cuarto para reflexionar. Resultado esperado. Mayor sumisión». Roberto tuvo que dejar de leer. Era demasiado. «Esto no es humano», murmuró. «No, no lo es. Pero sucedió. Y nuestra obligación es garantizar que pague por ello, y que ninguna otra persona sufra en sus manos». Roberto pasó el resto del día en la comandancia, ayudando a organizar las pruebas, rindiendo su declaración formal y hablando con los investigadores. Cuando finalmente regresó a casa, ya pasaban de las 8 de la noche. Vivía en un pequeño departamento en la colonia Narvarte, a unos 20 minutos del centro. Era un lugar sencillo, funcional, con pocos muebles y una decoración mínima. En las paredes había algunas fotos, él con Thor en entrenamientos, una foto antigua con sus padres ya fallecidos, un paisaje de las montañas de Puebla. Vivía solo desde hacía años, desde que su matrimonio había terminado. No tenía hijos. Thor era su única compañía constante. Le preparó comida al perro y se sentó en el sofá, todavía con la mente inquieta. Encendió la televisión, pero no pudo prestar atención. Las imágenes de la casa amarilla, del rostro aterrorizado de doña Elena, de la sonrisa perturbadora de Leticia, todo giraba en su cabeza. Thor terminó de comer y vino a echarse a sus pies. Roberto bajó la mano y acarició la cabeza del perro. «Lo sentiste antes que yo, ¿verdad, amigo? Sabías que algo andaba mal». Thor lo miró con esos ojos cafés profundos, y Roberto sintió una conexión que iba más allá de las palabras. No era solo un compañero de trabajo, era un vínculo de empatía genuina. El teléfono sonó. Era el sargento Fabián. «Roberto, supe que estuviste en el hospital toda la madrugada. ¿Cómo estás?» «Cansado, pero bien. Y enojado». «Lo entiendo. Oye, el comandante quiere hablar contigo mañana. Parece que el caso está ganando repercusión. La prensa ya está encima». Era de esperarse. «Y hay otra cosa. Unos psicólogos de la universidad quieren hablar contigo sobre el caso. Parece que están interesados en el papel de Thor. Creen que puede haber algo importante ahí. Pásame el contacto, hablaré con ellos». A la mañana siguiente, Roberto se despertó más temprano de lo habitual. Había dormido mal, despertándose varias veces con pesadillas. Hizo café cargado, se dio una ducha larga y se vistió con cuidado. Sabía que el día sería largo. Al llegar a la comandancia, le informaron que Andrés Santos, el hijo de doña Elena, estaba esperando para hablar con él. Roberto lo encontró en la sala de espera. Era un hombre de unos 40 años, cabello castaño, ojos rojos de tanto llorar, ropa arrugada del viaje. Parecía completamente destrozado. «Sargento Gutiérrez»,
dijo Andrés extendiendo la mano con fuerza. No sé ni cómo agradecerle. Usted salvó a mi mamá. Yo... La voz se le quebró y comenzó a llorar abiertamente. Roberto le puso la mano en el hombro, sin saber exactamente qué decir. Yo no sabía, continuó Andrés entre sollozos. Le juro que no sabía. Leticia siempre fue tan atenta, tan cuidadosa. Cuando hablaba conmigo, decía que mi mamá estaba bien, que se llevaban súper bien. Le creí. ¿Cómo pude ser tan ciego? Es una manipuladora, Andrés. Estaba planeado para que no te dieras cuenta. Pero debí haber sospechado. Debí haber llamado más veces por video. Debí haber vuelto a visitarlas. Le fallé a mi mamá y ahora está en ese estado por mi culpa. Roberto guió a Andrés a una sala privada y cerró la puerta. Mira, Andrés, tú no eres el culpable. Tu esposa creó una ilusión perfecta, está enferma. Tiene un trastorno mental grave. Fuiste una víctima tanto como tu madre. Pero mi mamá está destrozada. La vi ayer en el hospital. No me reconoció. Me miró como si yo fuera un extraño, con miedo. Dios mío, mi propia madre me tiene miedo. Roberto dejó que Andrés se desahogara. Sabía que necesitaba sacar toda esa culpa y dolor. Después de unos minutos, Andrés se calmó un poco. ¿Qué va a pasar con Leticia?, preguntó secándose los ojos. Será juzgada. Las pruebas son irrefutables. Responderá por todo lo que hizo. Quiero el divorcio inmediato. No quiero nada más con ella. Nada. Es comprensible. ¿Y mi mamá? ¿Va a estar bien? Roberto dudó. Los médicos están haciendo todo lo posible, pero será un proceso largo. Va a necesitar mucho apoyo, terapia intensiva y, sobre todo, amor. Tu presencia será fundamental. Andrés asintió, con una determinación que surgía en medio del dolor. Voy a cancelar todo en Canadá. Me quedaré aquí. Voy a cuidarla. Voy a compensar todo el tiempo que estuve lejos. Roberto le apretó el hombro de nuevo. Esa es la actitud. Y quiero que sepas algo. Tu perro, Thor, fue quien realmente marcó la diferencia ayer. Él sintió el sufrimiento de ella antes que nadie. Fue él quien me guió hasta ella. Andrés miró a Roberto con interés. ¿En serio? Siempre supe que los perros eran especiales, pero esto es increíble. Es más que eso. Thor tiene una sensibilidad emocional rara. No solo detecta peligros físicos, siente el dolor emocional, la angustia, el sufrimiento psicológico. Y tu madre le respondió ayer. Fue lo único que la calmó. Andrés se quedó pensativo. ¿Cree que podría visitarla en el hospital? ¿Cree que ayudaría? Roberto lo consideró. Voy a hablar con el equipo médico. Si lo autorizan, podemos intentarlo. Podría ser un punto de inflexión para ella. En los días siguientes, el caso acaparó los titulares de los periódicos. Toda la Ciudad de México hablaba de la anciana que había sido mantenida en cautiverio por su propia nuera. Los programas de televisión debatían el tema. Entrevistaban a especialistas en psicología. El número de denuncias de abuso contra adultos mayores se disparó. Era como si la historia hubiera despertado a la sociedad a una realidad que siempre existió, pero que permanecía invisible. Llamaron a Roberto para dar entrevistas, pero rechazó la mayoría. No quería figurar. No se trataba de él. Se trataba de doña Elena y de todas las otras víctimas silenciosas que existían por ahí. Pero hubo una persona con la que aceptó hablar. La profesora Mariana Olivares, psicóloga especializada en terapia asistida por animales de la UNAM. Había leído sobre el caso y estaba fascinada por el papel de Thor. Roberto la recibió en un café cerca de la comandancia, en una tarde lluviosa de otoño. Mariana era una mujer de unos 38 años, cabello rizado recogido en un chongo suelto, lentes de armazón rojo y un entusiasmo contagioso. Sargento Gutiérrez, es un honor conocerlo, dijo estrechando la mano de Roberto. Y este debe ser Thor. ¿Puedo? Adelante, respondió Roberto. Mariana se agachó y extendió la mano hacia el perro, que la olfateó y luego se dejó acariciar. Impresionante, murmuró. Tiene una mirada diferente. ¿Lo nota? Lo noto.
Siempre lo he notado. Los dos se sentaron y Mariana fue directo al grano. Sargento, llevo 15 años trabajando con terapia asistida por animales. He visto a perros ayudar a niños con autismo, a personas con depresión, a víctimas de trauma. Pero lo que hizo Thor, detectar sufrimiento psicológico oculto, acercarse a una víctima en pánico y crear una conexión de confianza inmediata, eso es extremadamente raro. Es un don. Roberto escuchaba con atención. ¿Qué es lo que propone? Estoy proponiendo un proyecto piloto. Entrenar a perros con una sensibilidad emocional elevada, como Thor, específicamente para la detección de sufrimiento psicológico e intervención en casos de abuso no físico. Imagina el impacto que podría tener. ¿Cuántas víctimas podrían ser encontradas antes de que llegaran al estado de doña Elena? Roberto sintió un cosquilleo de esperanza. ¿Cómo funcionaría? Sería un programa de entrenamiento específico. Seleccionaríamos perros con alta empatía emocional. Los entrenaríamos para identificar señales sutiles de angustia, miedo, depresión. Trabajarían junto con trabajadores sociales, visitadores de adultos mayores, equipos de salud mental. Serían centinelas emocionales. Roberto miró a Thor. ¿Aceptarías participar en esto, amigo? Thor inclinó la cabeza, como si realmente estuviera considerando la pregunta, y luego golpeó el suelo con la cola. Mariana sonrió. Creo que tenemos nuestra respuesta. Esa misma semana, Roberto consiguió autorización para llevar a Thor al hospital. El equipo médico de doña Elena estaba escéptico, pero dispuesto a intentarlo. Camila, la doctora que había atendido a la anciana la primera noche, estaba presente. Hagámoslo con cuidado, dijo. Si notamos cualquier señal de angustia en la paciente, lo interrumpimos de inmediato. Roberto asintió. Doña Elena estaba despierta, pero todavía en un estado de disociación profunda. Se quedaba sentada en la cama mirando al vacío, con las manos temblando ligeramente. Cuando Roberto entró en la habitación con Thor, ella no reaccionó. Simplemente siguió, mirando a la nada. Roberto se acercó despacio con Thor a su lado. El perro no fue directamente a la cama. Se detuvo a unos pasos de distancia, solo observando. Y entonces hizo algo que sorprendió a todos los presentes. Se echó en el suelo, en una posición completamente sumisa, y comenzó a gemir en voz baja. No era un gemido de dolor, era un sonido de empatía, de comprensión. Thor le estaba comunicando. Siento lo que tú sientes. Estoy aquí. No estás sola. Y fue como si algo se hubiera roto dentro de doña Elena. Giró la cabeza lentamente y miró al perro. Sus ojos, antes vacíos, comenzaron a llenarse de lágrimas. «Perrito», susurró, con la voz débil y temblorosa. «Perrito bueno». Thor se levantó despacio y se acercó a la cama. Apoyó la cabeza en el borde, al alcance de su mano, y doña Elena, con movimientos temblorosos, extendió la mano y tocó el suave pelaje del animal. Las lágrimas comenzaron a caer libremente ahora. No eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de alivio, de conexión, de humanidad que regresaba. Roberto sintió que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. Miró a Camila, que también estaba emocionada. «Esto es más poderoso que cualquier medicamento», susurró la doctora. Thor se quedó allí, inmóvil, permitiendo que doña Elena lo acariciara, permitiendo que sintiera ese amor incondicional que solo un animal es capaz de dar. Y poco a poco, ella comenzó a hablar. «Me protegió», dijo todavía mirando a Thor. «Cuando ella me estaba lastimando, él vino. Se quedó conmigo. No me dejó sola». Las visitas de Thor al hospital se volvieron regulares. 3 veces por semana, Roberto llevaba al perro para que estuviera con doña Elena durante 1 hora. Y con cada visita había un progreso. Ella comenzó a hablar, más a formar frases completas, a recordar quién era antes de que todo sucediera. La conexión con Thor era el ancla que la traía de vuelta a la realidad. Andrés también estaba presente en todas las visitas. Al principio, a su madre todavía le costaba confiar en él, pero con Thor allí, como un puente de seguridad,
Poco a poco comenzó a reconocer a su hijo de nuevo. En una de esas tardes, mientras doña Elena acariciaba a Thor, miró a Andrés y dijo algo que lo destrozó y lo reconstruyó al mismo tiempo. «Tú eres mi niño, mi niño. Bueno, yo sé que no sabías, lo sé». Andrés se derrumbó en lágrimas, abrazando a su madre con cuidado, con miedo de lastimarla, y ella, aunque todavía frágil, le devolvió el abrazo. Roberto observaba desde lejos, con Thor a su lado, y supo, en ese momento, que este no era solo un caso resuelto. Era el comienzo de algo más grande, algo que podría cambiar vidas, y él estaba listo para embarcarse en esa misión. 3 meses habían pasado desde aquella noche de descubrimiento en la Casa Amarilla. El invierno había llegado a la Ciudad de México con su típica intensidad, trayendo mañanas gélidas y tardes de cielo gris. Pero para Roberto Gutiérrez, algo había cambiado profundamente en su rutina. Ya no era solo un policía cumpliendo con su deber, se había convertido en parte de algo más grande, algo que trascendía el trabajo diario en las calles. El proyecto que Mariana había propuesto en aquel café lluvioso había tomado forma y nombre: Centinela Emocional. La UNAM abrazó la idea con entusiasmo, consiguiendo financiamiento inicial y una alianza con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. El objetivo era claro: entrenar perros con alta sensibilidad emocional para actuar junto a ISINTOSITOM, equipos de protección a adultos mayores y personas vulnerables, detectando señales de sufrimiento psicológico antes de que se convirtieran en tragedias silenciosas. Thor se había convertido en el modelo del programa, el perro pionero que demostraba que era posible. Pero el verdadero milagro estaba ocurriendo en el Hospital General, donde doña Elena continuaba su viaje de recuperación. Aquella mañana de viernes, Roberto llegó al hospital más temprano de lo habitual. Llevaba a Thor a su lado y una expectativa diferente en el pecho. Era el día en que doña Elena recibiría el alta médica. Después de 3 meses de tratamiento intensivo, incluyendo terapia psicológica diaria, medicación controlada y sobre todo las visitas regulares de Thor, los médicos coincidieron en que estaba lista para volver a una rutina fuera del ambiente hospitalario. Camila estaba en la puerta de la habitación cuando Roberto llegó. «Buenos días, sargento. Hoy es un día especial», dijo, con una sonrisa cansada pero genuina. «¿Cómo está ella?» «Nerviosa, con miedo, pero decidida. Es un paso enorme para ella. Salir de aquí significa enfrentar el mundo de nuevo. Y eso es aterrador cuando has pasado por lo que ella pasó». Roberto lo entendió perfectamente. El hospital se había convertido en una zona de seguridad para doña Elena. Salir de allí significaba exponerse de nuevo a las incertidumbres de la vida. «¿Andrés está con ella?» «Sí. No se ha separado de ella ni un minuto. Encontró un trabajo aquí en la Ciudad de México para estar cerca. Vendió el antiguo departamento, aquel donde todo sucedió. Compró una casa más pequeña, más acogedora, en una colonia tranquila. Preparó todo con mucho cuidado para que su madre se sintiera segura. Es un buen hijo. Lo es. Y también está lidiando con su propia culpa. Empezó terapia el mes pasado. No es fácil vivir con la sensación de que le fallaste a quien más amas». Roberto entró en la habitación. Doña Elena estaba sentada en un sillón cerca de la ventana, vestida con ropa de calle por primera vez en meses, unos pants azul marino y una blusa de lana clara. El cabello, ahora bien cuidado y cortado en un estilo corto y práctico, había recuperado su blanco puro. Había subido un poco de peso. Su rostro ya no estaba tan marcado por las ojeras profundas. Pero era en los ojos donde la transformación más impresionaba. Todavía había fragilidad, sí, pero también había una chispa de vida que no existía antes. Al ver a Thor, su rostro se iluminó de una forma que emocionaba a Roberto cada vez. «Amigo mío», dijo, extendiendo las manos, «¿viniste a buscarme?» Thor caminó hacia ella con esa tranquilidad característica y apoyó la cabeza en el regazo de la señora. Ella comenzó a acariciarlo, y Roberto notó que sus manos ya no temblaban tanto como antes. «Vine, doña Elena, y traje a Thor para darle fuerza. Hoy es un día importante». Ella asintió.
pero su expresión revelaba miedo. Tengo miedo, Roberto. ¿Y si no puedo? ¿Y si vuelvo a estar como antes? Andrés, que estaba guardando las pertenencias de su madre en una maleta pequeña, se acercó y le tomó la mano. Mamá, voy a estar contigo todo el tiempo. La casa nueva es diferente. No hay nada que recuerde lo que pasó. Y no te vas a quedar sola ni un segundo, ¿de acuerdo? Doña Elena miró a su hijo y los ojos se le llenaron de lágrimas. Eres tan bueno conmigo, Andrés. Sé que no fue tu culpa. Sé que ella también te engañó. No mereces cargar con ese dolor. Andrés abrazó a su madre, y los dos se quedaron así por largos instantes, consolándose mutuamente. Camila entró en la habitación con los papeles del alta y algunas recetas médicas. Doña Elena, la voy a extrañar por aquí, pero sé que va a seguir fuerte, va a seguir luchando, y estaremos aquí siempre que lo necesite. Gracias, doctora, por todo, por ayudarme a volver a ser gente. La voz de Camila vaciló un poco. Usted siempre fue gente, doña Elena. Solo estuvo atrapada en una pesadilla, pero despertó. Y eso es una victoria enorme. La salida del hospital fue emotiva. Varios miembros del equipo médico y de enfermería se despidieron de doña Elena con abrazos y palabras de aliento. Se había vuelto especial para todos allí, un símbolo de resiliencia en medio del sufrimiento. Roberto acompañó a Andrés y a doña Elena hasta el coche. Thor siguió al lado de la señora durante todo el trayecto, como un guardián silencioso. Antes de entrar al vehículo, doña Elena se detuvo y miró el cielo gris de invierno. Respiró hondo, sintiendo el aire frío llenar sus pulmones. «Qué bueno es sentir el viento en la cara de nuevo», dijo con una media sonrisa. Andrés ayudó a su madre a subir al coche y Roberto los vio partir. Se quedó allí parado unos minutos, con Thor a su lado, sintiendo una mezcla de satisfacción y preocupación. La recuperación era un proceso largo, lleno de altibajos, y sabía que doña Elena aún enfrentaría muchas batallas internas. Mientras tanto, el juicio de Leticia Ferreira de la Costa se acercaba. La Fiscalía General de Justicia había armado un caso sólido, con todas las pruebas documentales, informes médicos, peritajes psicológicos y testimonios. La defensa de Leticia intentaba argumentar insanidad mental, alegando que no tenía plena conciencia de sus actos debido al trastorno delirante diagnosticado por los psiquiatras. Pero el fiscal, el licenciado Enrique Acevedo, era implacable. Roberto fue convocado a declarar en el tribunal la semana siguiente. Era un martes frío, con una llovizna fina que mojaba la Ciudad de México desde temprano. El Tribunal Superior de Justicia estaba en el centro de la ciudad, un edificio imponente de arquitectura moderna. Cuando Roberto entró en la sala de audiencias, sintió el peso del momento. Era allí donde la justicia se haría o no. Leticia estaba sentada junto a sus abogados, vistiendo un traje sastre gris y con el cabello recogido en un chongo impecable. Parecía tranquila, casi serena. Cuando miró a Roberto no había ira, no había miedo. Solo estaba esa expresión perturbadora de quien se creía en lo correcto. El juez, Marcelo Tovar, era un hombre de unos 60 años, conocido por su seriedad e imparcialidad. Condujo la sesión con firmeza. Sargento Roberto Gutiérrez, ¿puede relatarle al tribunal las circunstancias que lo llevaron a entrar en la residencia la noche del 27 de marzo? Roberto respiró hondo y comenzó a contar. Habló de la conversación con don Antonio, del reporte de alteración del orden, de la actitud extraña de Leticia, de la nota encontrada en el buzón. Describió cómo había reaccionado Thor, cómo había escalado la barda, lo que había visto. Su voz era firme, pero cargada de emoción al recordar el estado en que encontró a doña Elena. Cuando terminó, había un silencio pesado en la sala. Incluso los abogados defensores parecían impactados. El fiscal Acevedo se levantó para hacer preguntas adicionales. Sargento, en su experiencia de más de 20 años en la policía, ¿había visto casos similares? He visto muchos casos de abuso doméstico, de negligencia con adultos mayores, de violencia psicológica, pero la sofisticación del control, en este caso la frialdad calculada, la manipulación sistemática, eso fue algo diferente.
Ha sido uno de los casos más perturbadores de mi carrera. Y en cuanto al estado emocional de la víctima cuando fue rescatada, estaba completamente destrozada. No podía formar frases, temblaba compulsivamente, pedía disculpas por todo. Era como si su identidad hubiera sido borrada, como si ya no fuera una persona, sino una sombra con miedo de existir. Las palabras de Roberto resonaron en el tribunal. Varias personas en el público, incluido Andrés, tenían lágrimas en los ojos. La defensa intentó contraatacar, alegando que Roberto había invadido la propiedad sin una orden judicial, que las pruebas podrían ser cuestionadas. Pero el juez fue claro. Había causa justificada para la entrada de emergencia, basada en la nota de auxilio y los indicios de peligro inminente. Cuando llegó el turno de declarar de doña Elena, la tensión en la sala era palpable. Entró acompañada de Camila y de una trabajadora social. Estaba visiblemente nerviosa, apretando un pequeño bolso con las manos. Andrés estaba sentado en la primera fila, dándole apoyo silencioso con la mirada. El juez fue extremadamente cuidadoso al hacer las preguntas, manteniendo un tono amable y respetuoso. Doña Elena habló con voz baja pero firme. Contó cómo todo había comenzado de forma sutil, con pequeñas restricciones y críticas disfrazadas de cuidado. Cómo gradualmente había perdido su autonomía, su libertad, su voz. Cómo había sido aislada del mundo, vigilada constantemente, castigada por cualquier comportamiento considerado inadecuado. Le supliqué que parara, dijo doña Elena, con la voz entrecortada. Lloré. Le pedí perdón por cosas que ni siquiera sabía cuáles eran. Pero nada era suficiente. Ella siempre decía que era por mi bien, que yo necesitaba aprender, que yo era difícil, y poco a poco empecé a creerlo. Empecé a pensar que realmente era culpable, que me merecía aquello. Y la nota que escribió pidiendo auxilio. Doña Elena cerró los ojos un momento, como si reuniera fuerzas. Fue un día que ella salió por unas horas. Pude tomar un trozo de papel y una pluma. Escribí con la mano temblando, con miedo de que volviera y me descubriera. Logré ponerla en el buzón cuando estaba distraída. Era mi última esperanza. Pensé que nadie la vería, que a nadie le importaría. Pero él la vio. Señaló a Roberto, que estaba sentado en el área de testigos. Él y su perro me salvaron. Si no fuera por ellos, yo no estaría aquí hoy. El testimonio de doña Elena fue devastador. Incluso los abogados defensores parecían avergonzados. Leticia, sin embargo, mantenía esa expresión serena, como si estuviera escuchando a alguien contar una historia que no tenía nada que ver con ella. Cuando fue el turno de hablar de Leticia, todos en la sala contuvieron la respiración. Se levantó con calma, se arregló el saco y comenzó a hablar con esa voz monótona característica. Yo no hice nada malo. Todo lo que hice fue intentar ayudar a mi suegra a ser una mejor persona. Era terca, desobediente y irrespetuosa. Necesitaba orientación, estructura, disciplina. Usé métodos terapéuticos para corregirla. Todo estaba documentado. Todo tenía un propósito educativo. El fiscal la interrumpió. ¿Usted llama terapéutico mantener a una persona mayor en cautiverio? ¿Privarla de una alimentación adecuada? ¿Aplicarle castigos físicos y psicológicos? No eran castigos, eran consecuencias educativas. Necesitaba entender que las acciones tienen resultados. Eso es básico en cualquier proceso de aprendizaje. La frialdad en la voz de Leticia era escalofriante. No había remordimiento, no había empatía. Era como si realmente creyera cada palabra que decía. El psiquiatra forense, el doctor Julián Moreno, fue llamado para aclarar el diagnóstico. Explicó que Leticia presentaba un trastorno delirante con rasgos narcisistas y manía de control. Había creado una realidad distorsionada donde ella era la salvadora, la persona iluminada que corregía los errores de los demás. Pero, y esto era crucial, sabía distinguir el bien del mal. Tenía conciencia de que estaba causando sufrimiento, solo que se lo justificaba moralmente a sí misma. ¿Eso significa que es responsable de sus actos? Sí, señor juez. Puede que tenga una percepción distorsionada de la moralidad,
pero tiene plena capacidad para entender las consecuencias legales de sus acciones. Eligió conscientemente cada acto, planeó cada detalle, ocultó todo a su esposo y a la sociedad. Eso demuestra conciencia y premeditación. El juicio duró 3 días. Al final, el jurado deliberó por menos de 2 horas. El veredicto fue unánime: culpable de todos los cargos: privación ilegal de la libertad, tortura psicológica, abuso de persona vulnerable, apropiación indebida de bienes. La pena total fue de 18 años de prisión en régimen cerrado. Cuando se leyó la sentencia, Leticia no mostró emoción. Simplemente se levantó, se arregló el saco de nuevo y fue escoltada por los oficiales. Pero antes de salir, se giró y miró directamente a doña Elena y dijo, con esa voz tranquila y aterradora: «Algún día entenderás que te estaba ayudando». Doña Elena tembló y Andrés la abrazó de inmediato, protegiéndola de esa mirada. Roberto sintió una oleada de rabia recorrer su cuerpo. Esa mujer era incapaz de ver la destrucción que había causado. Después del juicio, Roberto, Andrés y doña Elena se reunieron en un café cerca del tribunal. Hacía frío afuera, pero el café era acogedor, con olor a pan recién hecho y música suave de fondo. «Se acabó», dijo Andrés tomando las manos de su madre. «Ya no te va a lastimar, nunca más». Doña Elena asintió, pero Roberto podía ver que la sombra de Leticia todavía pesaba sobre ella. No sería fácil superar por completo ese trauma, pero era un comienzo. «Sargento», comenzó doña Elena, mirando a Roberto con profunda gratitud, «no sé cómo agradecerle lo que hizo por mí. Usted y Thor me dieron una segunda oportunidad de vivir». Roberto sonrió, sintiendo una emoción difícil de describir. «Solo hice lo que cualquier persona debería hacer, doña Elena. Y Thor, bueno, él es especial. Fue él quien realmente sintió su sufrimiento, y fue en ese momento que Roberto tuvo una idea». Miró a Andrés y a doña Elena. «Saben del proyecto Centinela Emocional, ¿verdad?» «Sí», dijo Andrés. «La profesora Mariana nos comentó cuando visitó a mi mamá en el hospital. Pues el proyecto está creciendo. Ya tenemos 5 perros en entrenamiento. Y estamos buscando casos reales para monitorear, para evaluar la eficacia del programa. Estaba pensando, con su permiso, claro, si podríamos seguir la recuperación de doña Elena como un estudio de caso. Thor continuaría haciendo visitas regulares y documentaríamos el progreso. Podría ayudar a muchas otras personas en el futuro». Doña Elena miró a su hijo y luego a Roberto. «Si eso puede ayudar a que otras personas no pasen por lo que yo pasé, acepto, de corazón». Andrés estuvo de acuerdo con entusiasmo. «Mi mamá puede ser una inspiración para otras víctimas, demostrar que es posible recuperarse, que es posible volver a vivir». Y así se decidió. Doña Elena se convirtió oficialmente en la primera paciente del programa Centinela Emocional. Thor la visitaría 3 veces por semana, siempre acompañado por Roberto o por algún miembro del equipo de investigación de la universidad. Las semanas siguientes fueron de trabajo intenso. El proyecto comenzó a ganar visibilidad nacional. Canales de televisión hicieron reportajes especiales. Doña Elena dio una entrevista emotiva, hablando de su experiencia y de cómo Thor había sido fundamental en su recuperación. La repercusión fue enorme. Personas de todo México comenzaron a contactarlos, relatando situaciones similares, pidiendo ayuda, ofreciendo apoyo. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la CDMX decidió expandir el programa. Se seleccionaron y entrenaron más perros. Se formaron equipos multidisciplinarios, incluyendo psicólogos, trabajadores sociales, veterinarios y policías. El objetivo era crear una red de protección que pudiera identificar e intervenir en casos de abuso psicológico antes de que llegaran a extremos. Roberto se vio en el centro de todo esto, algo que nunca imaginó. Él, que siempre había sido solo un policía más haciendo su trabajo, ahora era visto como un pionero, pero cada vez que alguien lo elogiaba, él señalaba a Thor. «El mérito es de él. Él es el verdadero héroe». En una tarde de septiembre,
Con la primavera comenzando a colorear la Ciudad de México con flores de jacaranda, Roberto llevó a Thor a otra visita a la nueva casa de doña Elena. Era una casa sencilla de un piso, pintada de blanco y beige, con un jardín pequeño, pero bien cuidado al frente. Andrés había plantado rosales, hortensias y jazmines. Había una banca de madera bajo un árbol, donde a doña Elena le gustaba sentarse a tomar el sol. Cuando Roberto y Thor llegaron, ella estaba precisamente allí, leyendo un libro. Al ver al perro, su rostro se iluminó. Thor corrió hacia ella, y los dos se saludaron con la familiaridad de viejos amigos. «Hola, mi protector», dijo ella, acariciándole la cabeza. «Hoy te traje una sorpresa». Tomó una bolsita que estaba junto a la banca y sacó una galleta casera de carne. Thor la aceptó con educación y se echó a sus pies satisfecho. Roberto se sentó en la banca a su lado. «¿Cómo se siente, doña Elena?» «Mejor cada día, Roberto. Todavía tengo pesadillas a veces. Todavía me asusto con los ruidos fuertes, pero estoy volviendo a ser yo misma. Volví a cocinar, a cuidar el jardín, a platicar con los vecinos, pequeñas cosas que antes daba por sentadas y que ahora veo como regalos». «Eso es maravilloso. ¿Y sabe qué es lo más increíble? Ahora estoy ayudando a otras personas. Hay una señora de la colonia de al lado que estaba pasando por algo parecido. Me buscó después de ver mi entrevista en la televisión. Platicamos, le conté mi historia, le di fuerza y logró salir de esa situación. Logró denunciar al hijo que la estaba abusando financiera y emocionalmente. ¿Sabe qué me dijo? Que yo le di el valor». Roberto sintió que se le humedecían los ojos. «Usted transformó su sufrimiento en fuerza para ayudar a otros. Eso es extraordinario. Aprendí que el sufrimiento no tiene por qué ser en vano. Puede transformarse en algo bueno, en esperanza». Mientras conversaban, Andrés llegó del trabajo. Venía sonriendo, cargando bolsas del supermercado. La relación entre madre e hijo se había fortalecido inmensamente. Habían aprendido a comunicarse mejor, a expresar miedos y esperanzas, a construir una nueva vida juntos. «Buenas tardes, sargento». «Buenas tardes, Thor». «Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo te fue?» «Ajetreado, pero bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo va la visita?» «Excelente. Su mamá está cada día más fuerte». Andrés miró a su madre con orgullo y amor. «Es la persona más fuerte que conozco. Siempre lo fue. Solo necesitaba que se lo recordaran». Después de un rato, Roberto se despidió. Pero antes de irse, doña Elena lo llamó. «Roberto, quiero que sepa una cosa. Usted me salvó esa noche, pero Thor me ha salvado todos los días desde entonces. Él me recordó que todavía hay bondad en el mundo, que todavía hay amor incondicional, que todavía vale la pena confiar. Les estaré eternamente agradecida a los dos». Roberto no pudo contener las lágrimas. Se agachó y abrazó a la señora, sintiendo su fragilidad y su fuerza al mismo tiempo. «El agradecido soy yo, doña Elena, por mostrarme el verdadero significado de la resiliencia». Mientras conducía de regreso a casa con Thor en el asiento del copiloto, Roberto reflexionaba sobre todo lo que había sucedido en los últimos meses. Un caso que podría haber sido solo un registro policial más, se había transformado en un movimiento de cambio social. El proyecto Centinela Emocional estaba salvando vidas. Doña Elena se estaba recuperando. Leticia estaba pagando por sus crímenes. Y él, Roberto, había encontrado un propósito que iba mucho más allá del cumplimiento del deber. Miró a Thor por el retrovisor. El perro miraba por la ventana, con esa mirada profunda y sabia que tanto lo fascinaba. Era más que un animal. Era un ángel de 4 patas, un guardián de almas heridas, un sanador de corazones rotos. Y Roberto tenía el honor de ser su compañero en esa misión. Un año había pasado desde aquella noche de descubrimiento en la Casa Amarilla. La Ciudad de México vivía ahora una primavera exuberante, con los árboles floridos pintando la ciudad de morado, amarillo y rosa. Los viveros de Coyoacán, uno de los parques más queridos por los capitalinos, estaban especialmente hermosos aquella mañana de sábado,
con los árboles frondosos filtrando el sol y las familias aprovechando el día. Era allí, en el amplio claro cerca de la entrada, donde se celebraría el evento del primer aniversario del proyecto Centinela Emocional. La iniciativa, que había comenzado como una idea tímida en una conversación de café, se había transformado en una realidad impresionante. Ahora, el programa contaba con 23 perros entrenados, distribuidos en 5 alcaldías de la ciudad. Se habían identificado y resuelto más de 140 casos de abuso psicológico. Se habían salvado vidas. Se habían reconstruido familias. Roberto llegó temprano para ayudar con la organización. Thor, como siempre, estaba a su lado. Pero había algo diferente en el aire ese día. Era una mezcla de celebración y gratitud, de orgullo y esperanza. Decenas de voluntarios montaban carpas, organizaban sillas, preparaban un escenario improvisado. Había pancartas coloridas con la frase que se había convertido en el lema del proyecto: empatía que salva vidas. «Sargento Roberto», lo llamó Mariana, la profesora de psicología que había sido la visionaria detrás de todo. Venía caminando rápido, con una tabla con papeles en las manos y una amplia sonrisa en el rostro. «Lo logramos. Hace un año esto era solo un sueño, y hoy mira a nuestro alrededor». Roberto miró. Había equipos de televisión preparándose para cubrir el evento, representantes del gobierno de la ciudad, trabajadores sociales, veterinarios, familias de víctimas que habían sido rescatadas y decenas de perros con sus manejadores. Era una celebración de la vida, de la esperanza, de la humanidad. «Es realmente increíble», respondió Roberto. «Nunca imaginé que una noche de patrullaje rutinario cambiaría tantas cosas». «No fue solo el patrullaje, Roberto. Fue tu intuición, tu valentía y sobre todo la sensibilidad de Thor. Ustedes dos son la inspiración de todo esto». Como si entendiera la conversación, Thor movió la cola y miró a Mariana con esos ojos profundos. La gente comenzó a llegar, familias enteras, algunas con adultos mayores que habían sido rescatados gracias al programa. Había abrazos, lágrimas de alegría, historias compartiéndose. Era conmovedor ver cómo el dolor se había transformado en algo más grande, en un movimiento de protección y cuidado. Cuando Roberto vio a doña Elena llegando del brazo de Andrés, sintió que el corazón se le calentaba. La transformación de ella a lo largo de ese año había sido nada menos que milagrosa. Llevaba un vestido floreado azul claro, el cabello blanco bien cuidado y una sonrisa genuina en el rostro. Ya no había esa mirada asustada, esa postura encogida. Había ligereza, había vida. «Roberto, mi querido», dijo ella abrazándolo con cariño. «Qué día tan especial, ¿verdad?» «Muy especial, doña Elena. Se ve usted hermosa. Me siento viva, Roberto, de verdad. Sabe, ahora cuando me despierto por la mañana, lo primero que siento es gratitud. Gratitud por tener aire en los pulmones, sol entrando por la ventana, a mi hijo a mi lado y el recuerdo de que fui salvada. Todos los días le agradezco a usted y a Thor». Thor, al oír su nombre, se acercó a doña Elena. La conexión entre ellos era algo que trascendía las palabras. Ella se agachó con cuidado y abrazó al perro, susurrándole algo al oído que solo ellos dos sabían. Andrés saludó a Roberto con un firme apretón de manos. «Mi mamá está irreconocible, sargento, en el buen sentido. Volvió a ser quien siempre fue, alegre, generosa, llena de vida. Incluso empezó a dar pláticas en escuelas sobre el respeto a los adultos mayores y las señales de abuso. Se convirtió en activista sin siquiera darse cuenta». Roberto sonrió, orgulloso. «Es una guerrera, Andrés, y tú también. Ustedes dos superaron algo que destruiría a la mayoría de las personas». Andrés se puso serio por un momento. «No voy a mentir, fue difícil. A veces todavía lo es. Tengo pesadillas en las que no llego a tiempo para salvarla. Tengo crisis de culpa, pero aprendí que ir a terapia no es señal de debilidad, es señal de valentía, y estoy lidiando con todo de la mejor manera posible. Eso es todo lo que importa, seguir intentando, seguir creciendo». El evento comenzó a las 10 de la mañana.
El escenario improvisado tenía una pantalla gigante al fondo y las sillas estaban ocupadas por más de 300 personas. La presentación inicial la hizo Mariana, quien explicó didácticamente cómo funcionaba el proyecto Centinela Emocional, los criterios de selección de los perros, el entrenamiento específico y los resultados obtenidos en el primer año. Luego fue el turno de los testimonios. 5 personas que habían sido rescatadas gracias al programa subieron al escenario para contar sus historias. Había una señora de 72 años que estaba siendo aislada por su hija, un anciano de 80 años que sufría abuso financiero por parte de su yerno, una mujer de 65 que estaba siendo manipulada emocionalmente por su propio hermano. Cada historia era diferente, pero todas compartían el mismo patrón: control, aislamiento, manipulación psicológica, y todas habían sido identificadas porque uno de los perros centinelas había detectado el sufrimiento emocional oculto. Era imposible escuchar esos relatos sin emocionarse. Había muchas lágrimas en el público, pero eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza renovada. Cuando llegó el turno de hablar de doña Elena, hubo un silencio reverente. Subió al escenario con firmeza, pero Roberto notó que todavía estaba nerviosa. Sostuvo el micrófono con ambas manos y miró a la multitud. Mi nombre es Elena María Sánchez Santos. Tengo 76 años, y hace un año yo no tenía voz, no tenía libertad, no tenía dignidad. Era una prisionera en mi propia casa, viviendo bajo el control de alguien que decía amarme pero que me estaba destruyendo poco a poco. Su voz era clara, firme, cargada de emoción, pero sin flaquear. Intenté pedir ayuda de todas las formas que pude. Escribí una nota desesperada y la puse en el buzón, sin saber si alguien la leería. Y alguien la leyó. El sargento Roberto Gutiérrez, un hombre de un corazón enorme, vio mi petición silenciosa y no la ignoró. Investigó. Creyó que necesitaba ayuda incluso cuando todo parecía normal por fuera. Y junto con él vino Thor, un perro extraordinario que sintió mi dolor antes de siquiera verme. Doña Elena hizo una pausa, mirando hacia donde Roberto y Thor estaban sentados en la primera fila. Thor no es solo un animal entrenado, es un ángel. Vino a mí cuando estaba en mi momento más oscuro, cuando había perdido toda esperanza, y me recordó que todavía había bondad en el mundo, que todavía había amor, que todavía valía la pena luchar. Y desde entonces ha sido mi luz en los días difíciles, mi fuerza cuando quiero rendirme, mi recordatorio constante de que merezco vivir con dignidad. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, pero era un llanto liberador, un llanto de quien había superado lo imposible. Hoy, un año después, ya no soy una víctima. Soy una sobreviviente. Volví a cuidar mi jardín. Volví a platicar con mis vecinos. Volví a sonreír de verdad. Volví a vivir. Y hago un punto de usar mi historia para ayudar a otras personas que están pasando por lo que yo pasé. Porque nadie debería sufrir en silencio. Nadie debería ser olvidado o ignorado. El público estalló en aplausos. La gente se puso de pie, emocionada. Roberto tenía lágrimas en los ojos. Thor, sintiendo la emoción colectiva, se puso de pie y comenzó a ladrar. No un ladrido de alerta, sino un ladrido de celebración. Doña Elena bajó del escenario y fue directamente hacia Thor. Se arrodilló en el pasto y abrazó al perro con fuerza, los dos fundiéndose en ese momento de pura conexión. Roberto tomó una foto mental de esa escena, sabiendo que la guardaría para siempre. El evento continuó con demostraciones prácticas. Los perros centinelas mostraron sus habilidades para detectar señales sutiles de angustia emocional. Había voluntarios que simulaban diferentes estados emocionales, y los perros eran capaces de identificar con precisión quién sentía miedo, ansiedad o tristeza profunda. Era fascinante ver cómo se acercaban con cuidado, ofrecían consuelo, creaban un puente de confianza. Durante el almuerzo, que se sirvió al estilo picnic en el pasto, Roberto conversó con varias personas que habían sido impactadas por el proyecto. Había trabajadores sociales que ahora colaboraban con los perros, visitadores de adultos mayores
que habían aprendido a reconocer señales de abuso psicológico, familias que se habían reunido después de años de distanciamiento forzado. Una señora de unos 60 años se le acercó tímida. «Sargento, mi nombre es Olga. A mí no me rescató su perro, pero a mi vecina sí. Cuando vi lo que le estaba pasando, me di cuenta de que yo también estaba dejando que mi propia madre fuera controlada por mi hermano. Él no le pegaba, no le gritaba, pero manipulaba cada decisión, la aislaba de todos, la hacía sentir inútil. Gracias a la valentía de mi vecina para denunciar, yo tuve el valor de hacer lo mismo. Hoy mi madre vive conmigo y estamos reconstruyendo nuestra relación. Así que, gracias por no haber ignorado esa nota». Roberto se sintió profundamente conmovido. Era exactamente eso lo que esperaba, que una historia inspirara a otras, que la valentía de una persona creara un efecto dominó de cambio. «Olga», dijo con sinceridad, «es usted quien merece las felicitaciones. Tuvo el valor de actuar. Eso no es fácil, especialmente cuando involucra a la familia. Pero fue usted quien demostró que era posible. Fue usted quien probó que valía la pena luchar. Al final de la tarde, cuando el evento llegaba a su fin, hubo una sorpresa que Roberto no esperaba. Mariana subió de nuevo al escenario y pidió la atención de todos. «Antes de cerrar este día maravilloso, tenemos un anuncio especial que hacer. El proyecto Centinela Emocional ha recibido un reconocimiento importante. El Congreso de la Ciudad de México ha aprobado una ley que institucionaliza nuestro programa, garantizando financiamiento permanente y su expansión a toda la ciudad. Y más, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha reconocido el proyecto como una iniciativa de excelencia y lo replicará a nivel nacional». El público estalló en aplausos y gritos de celebración. Era la consolidación de todo por lo que habían luchado. El proyecto ya no era una experiencia piloto, era política pública, era real, era permanente. «Y hay más», continuó Mariana. «Queremos homenajear a las dos figuras centrales que hicieron todo esto posible. Sargento Roberto Gutiérrez y Thor, por favor, suban al escenario». Roberto dudó un momento, pero la gente a su alrededor lo animó. Subió con Thor a su lado, sintiéndose incómodo con la atención, pero al mismo tiempo honrado. «Roberto», dijo Mariana entregándole una placa de bronce con una inscripción grabada, «este es un pequeño homenaje por tu valentía, tu sensibilidad y tu compromiso con la protección de los más vulnerables. No solo salvaste una vida, iniciaste un movimiento». La placa decía: «Al sargento Roberto Gutiérrez y a Thor, guardianes de la esperanza. Gratitud eterna de mí no me sé». Todos aquellos que fueron escuchados cuando el silencio era el único lenguaje que quedaba. Roberto no pudo hablar, solo asintió con la cabeza, demasiado emocionado para las palabras. Pero fue lo que sucedió a continuación lo que lo desarmó por completo. Doña Elena subió al escenario, llevando algo envuelto en una tela blanca. «Roberto», comenzó con la voz entrecortada, «usted me devolvió la vida. Thor me devolvió el alma. No hay regalo en este mundo que pueda compensar eso. Pero quiero darle algo que represente lo que ustedes significan para mí». Desenvolvió la tela, revelando una pintura enmarcada. Era una delicada acuarela que mostraba a un pastor alemán echado en un jardín florido, con una rosa blanca a su lado. Debajo, escrito con una caligrafía elegante, decía: «La gratitud es la memoria del corazón». «Pinté esto para usted», dijo doña Elena. «Volví a pintar este año, después de décadas sin tocar un pincel. Y lo primero que quise pintar fue a Thor, mi protector, mi amigo, mi ángel. La rosa blanca representa el renacimiento. Representa todo lo que ustedes me devolvieron». Roberto aceptó la pintura con las manos temblorosas. Miró la imagen tan llena de amor y gratitud y finalmente dejó que las lágrimas cayeran libremente. Abrazó a doña Elena y los dos se quedaron así por largos instantes mientras el público aplaudía de pie. Thor, sintiendo la intensa emoción, comenzó a gemir suavemente y apoyó el hocico en las piernas de ambos, como si también quisiera abrazarlos.
Cuando Roberto finalmente pudo hablar, su voz estaba ronca por la emoción. «Doña Elena, esta pintura tendrá un lugar especial en mi casa. Me recordará todos los días por qué hago lo que hago. Me recordará que cada vida importa, que cada petición de auxilio merece ser escuchada, que nunca debemos ignorar nuestros instintos cuando algo anda mal. Gracias por confiar en mí, por luchar, por sobrevivir. Usted es una inspiración no solo para mí, sino para todos los que están aquí». El evento terminó con un momento simbólico. Mariana había preparado 300 rosas blancas, una para cada persona presente. Cada uno plantaría su rosa en algún lugar especial como símbolo de esperanza, renacimiento y compromiso de proteger a los vulnerables. Doña Elena plantó la suya en el jardín de su nueva casa, junto a Andrés. Roberto plantó la suya en el jardín de la comandancia de policía, cerca de la unidad canina donde Thor dormía cuando no estaba de servicio. Y así la ciudad se fue salpicando de rosas blancas, cada una llevando una historia, una promesa, una esperanza. En los meses siguientes, el proyecto Centinela Emocional continuó creciendo. Se entrenaron más perros, se resolvieron más casos. La tasa de denuncias de abuso psicológico contra adultos mayores aumentó significativamente, no porque el problema hubiera empeorado, sino porque la gente ahora sabía que podía pedir ayuda y sería escuchada. Roberto fue ascendido a teniente y recibió la responsabilidad de coordinar la expansión del programa en toda la ciudad. Era un trabajo desafiante, pero gratificante. Cada nueva alcaldía que adoptaba el proyecto, cada nuevo perro entrenado, cada nueva víctima rescatada, todo eso alimentaba su propósito. Thor continuó siendo el embajador oficial del proyecto. Visitaba escuelas, participaba en conferencias, demostraba sus habilidades en eventos. Pero lo que más le gustaba eran las visitas semanales a la casa de doña Elena. Allí podía ser simplemente un perro, jugar en el jardín, recibir cariño y galletas caseras. Y doña Elena adoraba esos momentos tanto como él. En una tarde de verano, casi 2 años después del rescate, Roberto estaba sentado en la banca bajo el árbol, en el jardín de doña Elena. Thor estaba echado a sus pies, completamente relajado. Doña Elena trajo 2 vasos de agua de Jamaica helada y se sentó a su lado. «¿Sabe, Roberto?», comenzó, mirando el jardín que se había convertido en su refugio. «A veces me pongo a pensar en cómo todo podría haber sido diferente. Si usted no hubiera prestado atención al relato de don Antonio, si no hubiera encontrado mi nota, si no hubiera tenido el valor de entrar en esa casa, probablemente yo no estaría aquí hoy». Roberto negó con la cabeza. «No fui solo yo, doña Elena. Fue una cadena de pequeñas atenciones. Don Antonio que notó su ausencia, los vecinos que denunciaron los ruidos, Thor que sintió su sufrimiento, el comandante que autorizó la entrada, el equipo médico que la trató con cariño, Andrés que nunca se rindió. Todos, de alguna manera, fuimos parte de su salvación. Es verdad, pero usted fue el eslabón que conectó todo. Usted fue quien creyó». Se quedaron en silencio un momento, simplemente apreciando la tranquilidad de ese jardín, tan diferente de la angustia que doña Elena había vivido no mucho tiempo atrás. «Roberto», continuó ella, «quiero hacerle una pregunta. ¿Qué aprendió usted con todo esto?». Roberto pensó cuidadosamente antes de responder. «Aprendí que el sufrimiento no siempre es visible, que la gente puede estar muriendo por dentro mientras parece estar perfectamente bien por fuera. Aprendí que la empatía es una habilidad que debe cultivarse, así como se cultiva un jardín. Aprendí que los animales, especialmente perros como Thor, tienen una sabiduría emocional que los humanos a menudo perdemos en medio de nuestras vidas ajetreadas y superficiales. Y aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, para florecer otra vez, incluso después de haber sido quebrado». Doña Elena sonrió, con los ojos húmedos. «Es exactamente eso. Fui quebrada, pero no fui destruida. Y hoy, mirando hacia atrás, puedo decir que soy más fuerte que antes. No porque lo que pasó fuera bueno, fue terrible, sino porque la forma en que elegí lidiar con lo que pasó me transformó. Elegí no ser definida por mi trauma,
Elegí ser definida por mi superación. Esa es la mayor victoria, doña Elena, y usted inspira a tantas personas con esa elección. Andrés apareció en la puerta llegando del trabajo. Al verlos a los tres allí, Roberto, Thor y su madre, sonrió con esa sonrisa de quien sabe que hizo lo correcto. Las tres personas más importantes de mi vida, dijo. ¡Qué escena tan bonita! Se unió a ellos, y los cuatro se quedaron allí, conversando sobre cosas sencillas: el jardín, los planes para el fin de semana, las novedades del trabajo. Era un momento ordinario pero profundamente significativo, porque para quien ha estado en el fondo del pozo, la simplicidad es un lujo, la tranquilidad es una bendición y la compañía es un regalo. Cuando el sol comenzó a ponerse pintando el cielo de naranja y rosa, Roberto se levantó para irse. Thor se desperezó y se puso de pie también, listo para seguir a su compañero. «Hasta la próxima semana», dijo Roberto abrazando a doña Elena. «Hasta la próxima semana, mi querido. Y gracias por todo. Siempre». En el camino de regreso a casa, mientras conducía por las calles arboladas de Coyoacán, Roberto reflexionaba sobre el viaje que había recorrido desde aquella noche de descubrimiento. Había comenzado como un patrullaje de rutina y se había transformado en algo mucho más grande. Se había convertido en un propósito de vida. Miró por el retrovisor a Thor, que estaba echado en el asiento trasero, con esa mirada serena y sabia. «Lo supiste desde el principio, ¿verdad, amigo? Sentiste que esa noche lo cambiaría todo». Thor levantó la cabeza y miró a Roberto, y en esa mirada había una comprensión profunda, una conexión que trascendía la barrera entre especies. Y mientras la ciudad se iluminaba con las luces nocturnas, Roberto supo que había encontrado su lugar en el mundo. No era solo un policía cumpliendo protocolos, era un protector de almas, un guardián de esperanzas, un defensor de los silenciados. Y a su lado siempre tendría a Thor, el ángel de cuatro patas que le había enseñado a todos que la verdadera fuerza no está en los músculos o en las armas, sino en la capacidad de sentir el dolor del otro y actuar para aliviarlo. El proyecto Centinela Emocional seguiría creciendo. Se salvarían más vidas. Se escribirían más historias de superación, y todo porque en una noche fría de otoño, un policía decidió prestar atención, un perro decidió confiar en sus instintos y una mujer mayor tuvo el valor de escribir una nota pidiendo auxilio. A veces es en las pequeñas atenciones donde ocurren los grandes milagros. A veces es en los gestos más simples donde la humanidad se revela en su forma más pura. Y a veces es en la mirada de un perro donde encontramos la sabiduría que tanto buscamos. La historia de Roberto, Thor y doña Elena no era solo sobre un rescate. Era sobre la capacidad humana de preocuparse, de actuar, de transformar el dolor en esperanza. Era sobre cómo la empatía, cuando es genuina y valiente, puede literalmente salvar vidas. Era sobre cómo nunca debemos subestimar el poder de una pequeña atención, de un gesto de cuidado, de negarse a ignorar el sufrimiento ajeno. Y mientras las rosas blancas seguían floreciendo en los jardines de la Ciudad de México, cada una llevando una promesa silenciosa de protección y cuidado, la ciudad entera parecía haber aprendido una lección valiosa, que los más vulnerables merecen nuestra atención, nuestro respeto, nuestra protección, que el silencio no siempre significa paz, a veces significa desesperación, y que depende de cada uno de nosotros estar atento, ser empático, ser humano. La noche cayó por completo sobre la ciudad. Roberto llegó a casa, le preparó la cena a Thor y se sentó en el sofá con la pintura de doña Elena en las manos. Miró esa rosa blanca pintada con tanto amor y cuidado y sintió una paz profunda. Thor vino a echarse a sus pies, como siempre lo hacía. Y allí, en ese sencillo departamento, en ese momento tranquilo, Roberto supo que había marcado la diferencia. No de una manera grandiosa o espectacular, sino de la forma más importante. Había visto a alguien que necesitaba ayuda y había actuado. Y esa, al final de cuentas, era la verdadera esencia de la humanidad.